Borón, con Telma Luzani, Federico Montero, Paula Clasco y quien les habla, Marcelo Rodríguez, iniciando el programa número 111 de Diálogo Internacional. Hoy estamos aquí con Telma, ya que tanto Atilio como Federico están regresando de sendos viajes, estarán aquí en el día de mañana y Paula tenía otros compromisos, así que vamos a estar con Telma Luzani acompañándolos hoy en este programa. ¿Qué tal, Telma? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, Marcelo. Como decimos todas las semanas, con mucha información. El mundo está súper inquieto y nosotros vamos a tratar de dar cuenta de todas las situaciones, por lo menos las más importantes. Tenemos, esperemos, muy buenas entrevistas, así que contenta. Muy bien, muy bien. 111, los tres palitos. 111, muy bien. 111, así es. Bueno, como saben, Diálogo Internacional es una coproducción de la Radio UNDAV de la Universidad Nacional de Avellaneda y AM530, Somos Radio, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Agradecemos como siempre el equipo que nos acompaña, a Sebastián Moyola en la operación, muchas gracias, a Vicente Castro, operador de video y de streaming, que también nos pueden ver por YouTube, en streaming o en la página de la radio, a nuestro productor general, Leandro Dehesa, a nuestro productor musical, Lalo Recanatini, y a los compañeros y compañeras de la Universidad Nacional de Avellaneda, que también hacen posible este programa, Noelia Giorgi y Rodolfo Amaui. Exactamente, porque este programa sale por la AM530, Somos Radio, y también por FM 90.7 Radio UNDAV, es decir, la radio de la Universidad de Avellaneda, y una red de emisoras hermanas de Latinoamérica. Comento algunas: las repetidoras, por ejemplo, Oyeven de Venezuela, la Radio del Sur también de Venezuela, Radio ILSE del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa con sede en México, y acá en nuestro país tenemos la FM Mestiza, Radio 88.5 de la Universidad Nacional Arturo Jaureche de Florencio Varela, FM Radio UNER 100.3 de Paraná, Universidad Nacional de Entre Ríos, Radio Achala de Minaclavero, Córdoba, FM 90.3 Radio Bariloche, FM La Cigarra 96.7 de Salta, Radio Lateral de la Casa Patria de Misiones y FM La Continua 88.3 del Instituto de Formación Docente de El Bolsón, Río Negro. Un gran saludo a todas las repetidoras, sí. La verdad es una alegría enorme, tanto con las repetidoras nacionales e internacionales, que tenemos repercusiones, ¿no? Que por suerte se escucha mucho el programa. Bueno, saben, para comunicarse con nosotros nos pueden enviar WhatsApp escrito, no audio, le pedimos, mensaje escrito, al 11 3200 0530. 11 3200 0530, y como todos los sábados tenemos para sortear un libro entre quienes nos escriban y digan que quieren participar del sorteo, y en el día de hoy se trata del libro El lado oscuro del imperio, de Atilio Borón y Andrea Blausick, que es un libro en el que ellos tratan las violaciones a los derechos humanos por parte de Estados Unidos en nuestra Es un libro regordo. No. Todas las violaciones con un de los poder de humanos. síntesis en términos generales, la verdad es muy interesante el muy libro. Interesante. El lado oscuro del imperio, así que bueno, nos escriben todos los que quieran participar del sorteo, y como siempre, quien sea ganador o ganadora lo va a poder pasar a retirar a partir del martes, esta semana, ya que el lunes es feriado, por Librería Badaraco, Avenida Entre Ríos, 921, Ciudad de Buenos Aires. Así es. Y vos sabés que te quería preguntar, Marcelo, porque el sábado pasado te extrañamos, esa es la verdad. Y sé que estuviste, como contamos, en San Pablo, en una reunión, un encuentro, no sé qué nombre darle, vos me comentarás, de medios y de think tanks, ¿puede ser? Así es. Se realizó el 11 y 12, la semana pasada, en San Pablo, el primer foro de medios de comunicación y laboratorios de ideas del sur global. Este fue un encuentro que organizó la agencia de noticias Xinhua de China y la empresa de comunicación de Brasil, y que estuvo impulsado por la Oficina de Información del Consejo de Estado de China.
La verdad que fue un ¿Y la encuentro... propuesta que era el debate de qué? El tema era hablar cómo poder generar una mayor coordinación e información alternativa de los medios hegemónicos desde el sur global. Por eso había representantes de muchos medios de comunicación y de distintos centros de estudio, ¿no? Para poder discutir cómo fortalecer esta articulación entre el sur global y sobre todo en el tema informativo, ¿no? Y te digo que hubo 350 representantes de 170 instituciones y más de 70 países representados en ese encuentro, que tuvo como lema desarrollo y revitalización, un nuevo viaje para el sur global. Fueron, 2 días de intenso trabajo, de escuchar muchas ponencias muy interesantes. Todo esto estaba en el marco, uno ve también, después vamos a hablar de la próxima reunión del G20 en Brasil, ¿no? Algunas de las delegaciones ya se quedaban, algunas delegaciones se quedaban también para estos encuentros y otras actividades que había en Brasil en ese momento. Y una de las cosas importantes que se anunciaron es que se va a lanzar una red de noticias del sur global. Ah, bien. Que es lo que está impulsando. ¿Pero tiene que ver con los BRICS o no esto? No. No tiene, ahí no se hizo específicamente ninguna, como algo más amplio de los países de los BRICS, ¿no? Estaba Telesur, Prensa Latina. ¿Tiene un director está organizado directamente por la agencia Xinhua de China, sí. Y en este momento en Brasil por la red, por la empresa de medios de Brasil. Hubo cartas de Xi Jinping y de Lula apoyando la iniciativa, y lo que vimos que la iniciativa central es de China, con su agencia de noticias, y vimos que seguramente con esta empresa de medios brasileños, con Telesur, Prensa Latina y otros muchos grupos que estaban presentes de medios y distintos centros de investigación, se va a impulsar esto, que ahí tuvimos el lanzamiento, un intercambio de ideas en esos 2 días. Así que... ¿De Argentina algún medio así importante de Argentina? De Argentina hubo editores representantes de Perfil, del Cronista, de Crónica, de Noticias AR, un portal, son los que estuvieron ahí presentes, y después hubo representantes del CARI, el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, de CLACSO, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, y a mí me invitaron por el CEFMA, que es el Centro de Estudio y Formación Marxista, del cual soy uno de los codirectores. Claro, a mí llegaron algunos, por ejemplo, me acuerdo haber escuchado el de la directora de Telesur, de Patricia Villegas, que estuvo ahí, muy interesante. No sé si fue uno de los que abrió incluso, uno de la apertura, no sé. Fue una de las intervenciones centrales, digamos, la de Patricia. Claro, sí, muy interesante. Y bueno, la verdad que está necesario, ¿no? Un medio de comunicación del sur global me parece súper interesante. No, poder armar una red que pueda salir a competir y a desarticular muchas de las informaciones que se llevan los monopolios mediáticos en este momento sería realmente muy importante, así que es cuestión de estar atentos a ver cómo se sigue articulando todo esto. Bien, y en las noticias, tenemos varias que vamos a ir... Varias cosas vamos a ir viendo con las distintas entrevistas. Una es, sin duda, tiene que ser Estados Unidos, porque, como comentamos el sábado pasado, ya sabemos que hay un nuevo presidente que va a asumir el 20 de enero, pero este nuevo presidente ya está señalando, ya está marcando su gabinete. Y sobre eso vamos a ahondar en un ratito. También queremos hablar sobre un importante cumbre que hubo en América del Sur. Hubo varias. Hubo varias actividades, varias cumbres y varias foros. América del Sur es como que si se hubiera puesto en un escenario de confrontación al mismo tiempo. Continente en disputa, ¿no? Como decimos muchas veces. Exactamente. Bueno, ¿por qué hubo? Vamos a comentar algo. Una de los países de Asia-Pacífico, que después la vamos a ampliar, pero también hubo otra en Ecuador. En simultáneo del llamado Cumbre Iberoamericana. Y yo voy a contar un poquito de esto. ¿Por qué? Porque mientras la de la APEC, o Asia-Pacífico, fue un exitazo, que ya después vamos a contar, fue un exitazo con la presencia del Xi Jinping, el presidente de China, de Joe Biden, del presidente de Estados Unidos, en fin. La otra, la Cumbre Iberoamericana, fue
tal fracaso que los mismos medios hegemónicos que hace 10 años atrás la presentaban con bombos y platillos y decían, bueno, este es el futuro, etcétera, etcétera, esta vez publicaban lo siguiente: esta cumbre tiene el récord de los faltazos, el récord de la falta de líderes. De los 20 y pico de líderes invitados, hubo nada más que, bueno, nos contemos el dueño de casa, Daniel Noboa, presidente de Ecuador, y el que impulsa esta cumbre, que es España, el rey Felipe VI. Después hubo 4 nada más, 4 presidentes que los demás se pegaron el faltazo. ¿Y por qué lo quiero señalar? Porque la cumbre iberoamericana fue un invento de España cuando cuando terminó la Guerra Fría, cuando cayó la Unión Soviética y el mundo iba hacia el neoliberalismo. Los españoles inventaron la cumbre iberoamericana en 1991 para simplemente, con la ola del neoliberalismo, desembarcar en nuestro continente con los bancos, con las compañías aeronáuticas, con las compañías petroleras. No quiero ahondar, pero todos nos acordamos de Repsol y de todos los bancos españoles que hubo acá en la ola del neoliberalismo. Para eso les sirvió las cumbres iberoamericanas. Y que hoy sea un fracaso, me parece que es una señal muy clara de lo que está sucediendo. Que Xi Jinping y lo que propone Asia sea exitoso y lo que propone el Atlántico Norte, como el caso de Felipe VI, España, sea un fracaso, me parece que es una señal, ¿no? Fíjate que ni siquiera vino Pedro Sánchez, el presidente de España. Así que bueno, nada, señalar esto, pero las otras 2 cumbres las vamos a ampliar más adelante, que son la de Asia-Pacífico y la del G20 en Río de Janeiro. Así es. Mira, estábamos hablando de las repetidoras y acá justo veo uno de los mensajes que nos llega que dice: buenas tardes, les escribo de la radio mapuche comunitaria Petú Moguelain, aún vivimos, 88.7. Nosotros también compartimos su excelente programa desde la comunidad de El Maitén, Chubut. Saludos cordiales, Jorge. Bueno, muchísimas gracias, ya misma Jorge. La vamos a sumar a la lista de repetidoras. Un fuerte abrazo para todos ahí en Chubut. Muy bien. Muchísimas gracias. Y había algo para comentar, veníamos hablando antes, Estelma, que sucedió en Sri Lanka. Así es, Sri Lanka, que es una isla al sur de la India, que está ahí en la entrada del Océano Índico y el Golfo de Bengala. Esta isla, sí, Sri Lanka, arrasó la izquierda en las elecciones. ¿Y por qué es importante? Bueno, la República esta se conoce como semipresidencialista porque además del presidente tiene un primer ministro. Es un poco al estilo de Francia, donde el presidente tiene un peso y también el primer ministro tiene bastante peso. Y el primer ministro, como sabemos, lo elige el Parlamento. ¿Y qué pasó? Pasó que el primer presidente de izquierda en la historia de Sri Lanka es marxista, Anura Kumara Dissanayake. Ganó las elecciones legislativas el viernes 15 de noviembre por una mayoría absoluta. El Parlamento en Sri Lanka tiene 225 escaños y el Partido Comunista, en realidad es una coalición, ahora la voy a contar, claro, pero obtuvo 123 de los 225, o sea, una mayoría. Y en la anterior había tenido 3. Es un crecimiento impresionante. Impresionante, de 3 a 123. Bueno, esta coalición, que se conoce como Partido Nacional Popular, está encabezada por el partido presidencial, justamente el Frente de Liberación Popular, que es, como contamos, obtuvo esta impresionante cantidad de escaños. Antes tenía 3, como comentaste vos, y ahora ha obtenido el 62% de los votos, muy por delante de la oposición. Así que bueno, me imagino yo que va a ser una gobernabilidad bien clara para este nuevo marxismo en Sri Lanka. Así es, habrá que estar atentos, es uno de esos países que generalmente no se lo sigue mucho, ¿no? En la política internacional, en los medios estoy diciendo, pero va a haber que estar atentos porque es muy interesante el proceso que se está abriendo allí en Sri Lanka. Vamos a una tanda y enseguida volvemos.
Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM 530. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Los domingos a las 16, Marcos Príncipe y Fernando Mayorga hacen Ya es tarde. AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Latinoamérica sigue sin saldar la deuda que tiene consigo misma. El legado del caudillo oriental nos muestra los caminos que unen a los pueblos de la América hispánica. Yo soy Artigas, una novela de Lizzy Rodenas, la historia de Oberabá Caray, el señor que resplandece. Yo soy Artigas, de Lizzy Rodenas, disponible en todas las librerías. Ediciones Sicus, la buena lectura ilumina. Invertir en Escobar ahora es más fácil. A través de un trámite digital online podés habilitar tu comercio de manera instantánea y con tasa cero los primeros 3 meses. Para tu pyme o industria tenemos exención de habilitaciones y eliminación de aranceles. También contamos con una autorización automática y digital para construcciones nuevas y ampliaciones. Ingresá en escobar.gov.ar/invertir en Escobar y entérate de más beneficios. Escobar progresa. AM 530. AM 530. Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginas cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM 530. La radio de las madres de Plaza de Mayo. Diálogo Internacional con Atilio Borón. Seguimos en Diálogo Internacional y ahora, Telma, tenemos la primera entrevista. Sí, porque como comentamos, hubo no solo el nuevo presidente empezó ya a tomar decisiones, el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entre ellas empezó a nombrar gente en su gabinete. Bueno, vamos a hablar un poquito entonces de qué puede pasar en Estados Unidos, qué puede pasar en la región, qué puede pasar en Argentina, y para eso le pedimos a un querido amigo de la casa, ya estuvo acá con su libro, es una de las personas que más sabe sobre Estados Unidos, está dedicado al estudio de la política en ese país, y es Leandro Morgenfeld. ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Telma, Marcelo, un gusto hablar. ¿Qué tal, con Leandro? ¿Cómo siempre. estás? Bueno, Leandro, Bien, Leandro es
investigador del CONICET, tiene varios libros escritos, les digo algunos nomás, como historiador, tiene El legado de Trump en un mundo en crisis, tiene Bienvenido Mr. President, de Roosevelt a Trump, las visitas de los presidentes estadounidenses a la Argentina, y también un libro relacionado con la doctrina Monroe, que se cumplió el año pasado, se cumplieron 200 años, ¿no es cierto? Y del que estuvimos hablando cuando nos visitó. También cuando nos visitó Leandro, así es. Bueno, mira, la primera pregunta es que vos hagas una interpretación, un análisis tuyo de lo que significó este triunfo de Donald Trump, y después me gustaría que habláramos sobre algunos de los ya señalados para el gabinete que va a empezar a partir del 20 de enero del año que viene. Bien, amplia pregunta, pero bueno, obviamente este segundo gobierno de Trump ya lo estamos viendo, no asumió, falta más de 2 meses para que asuma el 20 de enero, pero sin duda va a modificar muchas cosas en las relaciones internacionales, muchas cosas hacia adentro de Estados Unidos y muchas cosas hacia América Latina, ¿no? Obviamente siendo muy críticos de la gestión de la otra fracción de la clase dominante norteamericana, la globalista, la que expresaba el Partido Demócrata. Decíamos antes de las elecciones que si se cumplía lo que vaticinaban muchas encuestas, que era el triunfo de Trump, era una tragedia para nuestra región y una tragedia para el mundo. ¿Por qué? Un elemento que es claro, y en Argentina lo vemos bien, pero por ahí gente de otros países no tanto, es que un triunfo de Trump mucho más, que va a tener un gobierno mucho más fuerte, con mucho más poder que su primera presidencia, implica un corrimiento todavía más hacia las derechas o hacia las derechas extremas en todo el mundo. Es decir, un tipo que, como lo dice Milei en Argentina, podía calificar a la vicepresidenta Kamala Harris como una comunista, es decir, lo que en cualquier momento hubiéramos visto como una liberal, ni siquiera de izquierda, ni siquiera casi de centro, bueno, se indica como una comunista simplemente porque planteaba algún tipo de regulación del Estado en la economía. Estamos viendo una novedad a nivel mundial, que es que el hombre más rico del mundo, Elon Musk, va a ser una figura clave en el desmantelamiento de lo que queda, de lo que fue el estado de bienestar en Estados Unidos, para hacer negocios directamente en función de los intereses de esa ultraelite. Es decir, no hay que olvidar que Elon Musk, ¿sí?, es uno de los principales contratistas del Estado. Él hacía campaña diciendo, bueno, ¿quieren que tengamos una base norteamericana en Marte en el 2030? Bueno, hay que dar vuelta al Estado, hay que eliminar todas las agencias, digamos, que tienen que ver con políticas regulatorias, es decir, las agencias que tienen que controlar los negocios que hacen sus propias empresas, obviamente todo lo que tiene que ver con el tema del medio ambiente, pero los grandes negocios, las contrataciones del Estado, el aumento del presupuesto militar, que ocurrió fuertemente en el primer gobierno de Trump, aunque es cierto que no inició ninguna guerra, va a ocurrir todavía mucho más fuerte. Lo dijo, si quieren ahora hablamos, ¿no? Pero sí, una persona que conocemos mucho, el secretario de Estado futuro, Marco Rubio, dijo, vamos a lograr la paz a la fuerza. A la fuerza. ¿No? Sí, bueno, Marco Rubio, hablando de derechas, es uno de los extremos derechos de Miami, de padres cubanos exiliados ahí, padres o abuelos, no sé exactamente, pero bueno, es del anticomunismo y anticuba total, y tiene una relación de muchísimo odio, muchísima revancha con los presidentes, con muchos de los presidentes de la región, con Cristina Fernández de Kirchner, con por supuesto Nicolás Maduro, con Lula inclusive. ¿Qué puede esperarse con un Marco Rubio en el departamento? Sí, lo conocemos hace muchos años, ¿no? Marco Rubio, digámoslo rápidamente, es el senador por la Florida, de una familia cubano-americana, un enemigo histórico de la Revolución Cubana, un acérrimo enemigo de Venezuela, pero como vos bien decías, Telma, y lo conocés bien, un enemigo de toda nuestra América. Es decir, es un dato muy preocupante, porque otra figura clave del espacio de Trump y en la política hacia América Latina era Claver Carone, que fue el que le dio el crédito a Macri, digamos, exacto, el que impulsó el crédito a Macri en 2018 por $54.000 millones, pero que estaba en algún sentido enemistado con Guillermo Franco, ¿no?, el jefe de gabinete de Milei. En cambio, Marco Rubio además tiene un vínculo de mucha cercanía, afinidad ideológica con Milei. Estuvo en febrero en la Casa Rosada de visita en la Argentina. Fue saludado Marco Rubio, sí, por todo el grupo de los expresidentes de derecha, entre ellos Mauricio Macri. Se está hablando de Álvaro Uribe, nada menos, ¿no? El peor presidente que tuvo en la historia
reciente Colombia como el reemplazo de Almagro en la OEA. Es una catástrofe. Halcón si los hay, ¿no? Un halcón que lo que va a tratar de hacer es destruir cualquier tipo de cooperación y coordinación política en la región. No nos tenemos que confundir, no va a ser solamente tratar de aplastar a Cuba, como ya lo trataron sin éxito gobiernos demócratas y republicanos con distintas estrategias, no va a tratar de asfixiar la recuperación económica que hay en este momento en Venezuela poniendo más sanciones, eso ya lo sabemos, pero va a tratar de destruir el proceso de Morena, de Claudia Sheinbaum en México, va a tratar de forzar algún tipo de salida del gobierno de Petro en Colombia, va a tratar de horadar el liderazgo de Lula. Es decir, por eso Milei les viene tan bien. Milei, que es un tipo que entrega todo a cambio de nada, estamos en una suerte de reedición anacrónica, exacerbada y con toda falta de perspectiva y de realismo de las relaciones carnales en los años 90, que las hemos criticado fuertemente, pero Menem era un pragmático, era otro momento del mundo, donde Estados Unidos tenía un poder que hoy no tiene, y lo que está haciendo Milei es entregando todo, tratando de destruir cualquier posibilidad de la Argentina de coordinar políticas con otros países, ¿sí? Y esto es absolutamente funcional a la política de Marco Rubio y a la de Trump, que lo que quieren es destruir el proyecto que se planteó nuevamente con fuerza al principio de este siglo, que es de unidad continental. Es un tipo que está tratando de romper el Mercosur, por eso hace 2 días dijo queremos firmar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Ustedes saben que no se puede hacer eso en el marco del Mercosur, que un país se corte solo. Justamente cuando se juntaron los 4 del Mercosur más Venezuela, le dijimos no al ALCA hace 19 años, que fue estratégico para después formar la UNASUR, la CELAC, esa década, digamos, de expansión de la región, de crecimiento, de diversificación de la política exterior. La quieren romper, y la quieren romper lo más que puedan para siempre. Por eso es muy importante nuestra reacción. Y además tiene una lectura pésima de la situación del contexto geopolítico, porque él imagina que estamos o en la Guerra Fría o en los años 90, donde Estados Unidos era un momento de relativa unipolaridad. Estamos en un proceso de transición hegemónica acelerado. Mirad, hoy estaba leyendo el diario La Nación, para que no me acusen por la fuente, y hay una nota que les quiero dar un dato solo que muestra cómo no están leyendo la realidad. Es un dato que dice cuántas patentes, ¿sí?, se peticionaron para escribir en el mundo en el 2023. Ya están los datos, ¿no? Hay 3,5 millones de solicitudes de patentes en todo el mundo año 2023. ¿Cuántas fueron de China? El 46%. 1.600.000 patentes solo de China. Pero estamos hablando de quién está innovando en el mundo. Asia, 68,7%. O sea, 7 de 10 patentes, Asia. Estados Unidos, apenas 520.000. O sea, China triplica a Estados Unidos en la inscripción de patentes tecnológicas. La India, que siempre estuvo afuera del top 10 y que nunca hablamos de la India casi, está ya número 6 en el mundo. Es decir, el mundo no es el mundo que era en los años 90, del principio de la posguerra fría, donde Estados Unidos, con la alianza de Europa y Japón, una alianza de estos socios subordinados, conducía el mundo. Y lo que está haciendo Milei es tratando de atarnos, ¿sí?, a un imperio que está en declive y a un mundo que ya no lo lee y que no es el de antes, ¿no? Y esto tiene consecuencias muy perjudiciales para la Argentina y para todo el mundo. Por eso me parece una catástrofe la elección de Trump, y me parece una catástrofe el anuncio, ahora ya formalizado el día miércoles, de que Marco Rubio, ¿sí?, va a ser el secretario de Estado, el primer latino que integra la Secretaría de Estado, va a estar a cargo de la Cancillería. Le pongo un matiz, estaba escuchando la entrevista con el compañero Alberto Maresca que hicieron y el debate incluso con Atilio el sábado pasado, sí, ¿no?, que decíamos, bueno, con Trump va a haber un relativo repliegue de Estados Unidos en el mundo, relativo decimos siempre, o sea, más músculo militar, pero tratar de desarmar algunas guerras que Estados Unidos no está pudiendo ganar en los últimos 20 años. Hay mucha expectativa sobre si va a forzar una negociación entre Putin y Zelensky. Eso creo que puede ser un elemento que nos dé cierta esperanza, porque esa guerra es una tragedia, ¿no? Pero no hay que confundirse. El repliegue relativo de Trump es plantear áreas de influencia. Es decir, el continente latinoamericano, lo que ellos siguen considerando el patio trasero, y su red de bases militares que vos también estudiaste, Telma, es lo que ellos van a quedarse como tesoro propio. O sea, para nuestra América va a ser una política fuertemente injerencista, fuertemente militarista y una reivindicación expresa, como ya lo están haciendo, de la doctrina Monroe. Te digo un dato más. Marco Rubio, como senador,
fue el que presentó el proyecto en el Senado en diciembre pasado, cuando se cumplían los 200 años de la doctrina Monroe, de que el Senado reivindique explícitamente una doctrina que durante el gobierno de Obama, en el 2013, habían dicho, che, esto es anacrónico, es de otra época, tenemos que establecer otra relación con los países de la región. Una pregunta, perdóname, Marcelo, una pregunta respecto a lo que estás diciendo, porque justamente la persona que indicó Donald Trump como su ministro de Defensa, o secretario de Defensa, como le dicen ellos, es un colega de la Fox News. Es un periodista que tiene cero capacidad para ser ministro de Defensa y cero experiencia para un ministerio que creo que es uno de los más sensibles que tiene cualquier gobierno, y más un gobierno militarista como es el de Estados Unidos. ¿Cómo lo interpretas eso, Leandro? Mira, lo que estamos viendo en acordémonos que Trump ganó hace 10 días, ni siquiera está todavía formalmente, porque hay todo un proceso de certificación de las elecciones. Quiero poner, ahora te contesto eso porque es clave, pero poner un matiz, porque creo que nos pasamos de rosca en los últimos días todos los analistas diciendo Trump arrasó, ganó como nunca, Estados Unidos cambió, ¿qué pasó? Hay que decir que Trump hasta ahora tiene 76 millones de votos, casi lo mismo que tenía hace 4 años, y 73 Kamala Harris. La diferencia es 50, 48 y pico, 1.8, 1.9. O sea, fue voto castigo, perdieron los demócratas, no ganó Trump. Perdieron 7, 8 millones de votos los demócratas. Hay 240 millones de personas habilitadas para votar y Trump no llegó a los 78 millones, es decir, lo apoyó el 30% del electorado. Digo para matizar esta idea, que a veces pasa en Argentina también, de que creemos que toda la sociedad votó un loco o toda la sociedad se hizo ultraderechista contra derechos de las mujeres, de los inmigrantes, de los trabajadores. Bueno, esto para matizar. Sí es cierto, ganó el voto popular y que va a tener un poder con las 2 cámaras que no tenía en la primera presidencia, con una Corte Suprema ultra trumpista, ¿sí? Y Trump dice, en mi primera presidencia fui relativamente débil. No controlaba el partido republicano, tenía mucha resistencia, y tuve gabinetes donde tuve que poner a muchos sectores que tiraban cada uno para el mismo lado. Hay varios libros publicados que ustedes habrán leído. El gabinete que está conformando ahora es un gabinete ultra trumpista, ¿sí? Es decir, el partido republicano fue un partido, entre comillas, purgado. Ustedes recordarán, John Kelly fue su jefe de gabinete que más le duró, y es un tipo que hace 15 días, antes de las elecciones, le dijo al New York Times que Trump era fascista y que era una amenaza para la democracia. Es decir, toda esa gente afuera del partido republicano, es decir, un Trump que va a tener un poder inusitado, y un poder inusitado que va a tener el personaje que mencionamos, que es Elon Musk. Es la primera vez, casi sin mediaciones, que vamos a tener al Estado del país más grande del mundo atendido por sus dueños. O sea, esto sí es una novedad, porque sabemos que el Estado es una arena, hay muchas teorías sobre el Estado, pero es una arena de disputa, donde hay mediaciones de distintas fracciones de Elon clase. Musk formará parte del gabinete de Trump. Se encargará de la eficiencia gubernamental. Por las coaliciones que conforman los gobiernos. Que su amigo y socio acá tenemos le al tipo más rico del mundo, como que además recompensa tiene por no su solo el apoyo poder en la económico, sino que campaña. tiene un poder El comunicacional. dueño de Tesla a través de se la red ocupará social de X, reducir que fue clave para que regulaciones gane Trump, gubernamentales que es el tipo que que dijo él esta considere semana, excesivas, cuando fue ratificado recortar como un gastos que él mismo superministro que va a considere tener una oficina innecesarios nueva de y eficiencia reestructurar gubernamental, las pero desde afuera del agencias gobierno, federales porque no va a a su largar la gusto. manija de sus empresas. Si él se integrara al gobierno, tendría que dejar de ser el director de SpaceX, En el nombramiento de de la red su social gabinete, X, Trump de la red denunció social que X y gran ex parte de Twitter, los de Tesla, 6,5 etcétera, no va a billones de largar la gasto manija de público nada. anual de Y sin Estados embargo Unidos dijo que de las corresponde al fraude 430, y la 440 corrupción. Según oficinas el magnate, gubernamentales dueño que hay en de Estados X, Unidos, su va a objetivo es eliminar por lo menos recortar 2 billones 350. del Se va a gasto quedar con público, 100, que algo son las que que los tienen que principales regular consultores muchos de los económicos negocios que él hace. consideran imposible. Es decir, vamos a tener, y estamos viendo en todo el mundo, cómo estos personajes de lo que algunos califican como el tecnofeudalismo, controlan nuestros datos, controlan nuestros ingresos, tienen presidentes como Trump que les bajan brutalmente los impuestos, que desarman cualquier tipo de regulación. Esos son los que van a determinar la política en todos los niveles. Fíjate que cuando habló por teléfono con Zelensky, sin estar nombrado de nada, participó de esa conversación el propio Elon Musk. Es una cosa inusitada esto en Estados Unidos. Elon Musk que viene teniendo conversaciones con jefe de gobierno de otros países, como si fuera una especie de superministro. Nosotros decíamos antes de las elecciones, va a ser el Sturzenegger de ellos, un poco en chiste. Bueno, Milei delirantemente, como siempre, cree que Federico Sturzenegger, que está puesto acá para destruir el Estado argentino,
le está dando clases a Elon Musk. Que ¿no? nos Y están todo esto copiando, esta ¿no? semana, ¿cómo? Se están copiando. Bueno, claro. Esta mezcla de delirio en el que vive Milei, donde él va a una fiesta imaginándose protagonista o el hombre más importante del mundo. No sé si vieron ustedes un video que creo que grafica la situación, que es Milei hablando primero en un pésimo inglés y después hablando en español el jueves a la noche, que fue directamente corrido un poco a la fuerza por la presentadora que estaba moderando la gala, digamos, del día jueves. Y Milei, que parece como un chico adolescente que está buscando validación, que va que nos cuesta mucho dinero, obviamente, ese viaje, a sacarse fotos con estrellas, a sacarse fotos con Elon Musk, a sacarse fotos con Trump y pasarse horas y horas del día retuiteando eso como si fuera un chico que está sorprendido por estar convidado a una fiesta, ¿no? Todo el tiempo él poniendo fenómeno barrial, como si lo hubieran agredido, como si fuera intrascendente y él intentando subirse el precio. Y para nosotros es una tragedia, porque él está tratando de desmantelar el Estado argentino para que Elon Musk se quede con nuestro litio, se quede con las empresas que quieren regalar del Estado argentino, ¿sí? Para que hagan negocios sin ningún tipo de control del Estado y para que Milei sea, no quiero decir una grosería, pero un ariete para destruir a Lula, para destruir la cooperación regional, para destruir cualquier posibilidad de que América Latina reclame por Malvinas, de que América Latina reclame el fin de la militarización de la región, el desmantelamiento de las bases militares, para romper la CELAC. O sea, es un objetivo muy claro, que nosotros lo venimos planteando. América Latina, en esto tenía un matiz, digamos, con lo de Alberto Maresca. América Latina es estratégico para Estados Unidos. Totalmente. Esto lo explica siempre, lo explica siempre Atilio muy bien, lo explicó Telma cuando hizo esa investigación tan importante sobre la red de bases militares. Hay una lectura un poco ingenua para bajarnos el precio, para fomentar la autodenigración regional, de que América Latina no incide en el comercio exterior de Estados Unidos, sobre todo América del Sur, de que somos intrascendentes. Y es una región clave de 650 millones de habitantes, es una región de paz, es un mercado muy importante y muy apetecido, muy disputado, como decían ustedes en la introducción. Es una región que tiene litio, gas, petróleo, biodiversidad, tierras raras. Y Laura Richardson, la jefa del Comando Sur, se cansó de repetirlo en las innumerables giras que hizo por el continente en los últimos 2 años. Bueno, con Trump vamos a tener Laura Richardson, que es cierto, está en un gobierno demócrata, recontra reforzada. Y lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo en los países de la región para decir, bueno, si se va a explotar el litio, se va a explotar con las condiciones que pongan los países de la región. Se van a transferir regalías, no como ocurre ahora que no dejan nada acá. Va a haber un marco para la explotación que no destroce, ¿sí?, las condiciones medioambientales. Tiene que haber transferencia de tecnología, la batería de litio se tiene que hacer acá, por poner solo el ejemplo del litio. Por eso es fundamental que nosotros reaccionemos a tiempo, porque si siguen avanzando estos personajes que le hacen tan mal, digamos, a nuestras sociedades, que tienen como objetivo destruir las capacidades y la soberanía de nuestros estados, vamos a tener un problema en reconstruir, ¿sí?, esas instancias de coordinación e integración política. La cumbre del G20 que empieza esta semana se está viendo claramente. Está puesto Milei no solo en las votaciones vergonzosas que hizo en los últimos 10 días en Naciones Unidas, siendo el único país que votó contra declaraciones insólitas de rechazar, como pueblos originarios, como no a la violencia digital contra las mujeres, etcétera, ¿sí?, sino que es el gobierno que está boicoteando el documento de consenso de la cumbre del G20, que empieza en 2 días y que se va a hacer por primera vez en Brasil, por el tema del feminismo, por el tema de la propuesta de un impuesto a los súper ricos, que la aprueban los otros, no el comunismo, los otros 19 potencias del mundo. Es decir, tienen que salir por consenso los documentos, y Milei está sobreactuando la política que va a tener Trump después, tratando de liquidar cualquier posibilidad de que exista un multilateralismo. Así es, se está jugando muy fuertemente. Lamentablemente nos toca tener en este momento al gobierno argentino jugando con mucha fuerza contra el multilateralismo y entregándose, como bien decís, Leandro, a ser una pieza fundamental en América Latina para los intereses de Trump, los Estados Unidos y esta ultraderecha que ha crecido en este último tiempo. Bueno, Leandro, te agradecemos muchísimo por la entrevista. Seguramente es un panorama complejo, lo cual va a requerir que estemos requiriendo tu opinión bastante seguido, así que te vamos a estar llamando y siguiendo toda esta compleja coyuntura que nos toca vivir en Argentina y en América Latina. Muchísimas gracias por atendernos.
Bueno, muchas gracias a ustedes y sigan adelante, que es un programa de referencia para todos los interesados en temas internacionales, el de ustedes. Además, con muchos amigos y amigas queridas. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas Un abrazo. gracias. Diálogo Internacional. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Bueno, muy interesante la entrevista con Leandro Bongerfeld sobre Lo que nos espera. panorama que nos espera, ¿no? Después del triunfo de Trump en los Estados Unidos. Y ahora vamos a ir a otra entrevista, Telma. Vamos a hablar un poco de Brasil, de la cumbre del G20, que también ahí Leandro nos estaba adelantando algo. Y para eso estamos comunicados con Darío Pignotti, que es comunicador, periodista y corresponsal de Página 12 en Brasil. ¿Qué tal, Darío? Buenas tardes. Marcelo Rodríguez y Telma Luzani, te saludamos. Marcelo, Telma, buenas tardes. Con las disculpas del caso, porque en el vecindario, como ustedes que escucharán en plano de fondo sonoro, hay una fiesta de proporciones. Espero que eso no afecte el audio. No, se escucha bien, se escucha bien. ¿Qué pasó? No estamos en carnaval. En Brasilia casi todo el año lo es. Bueno, hablando de Brasilia, Darío, y hablando de amigos, porque queridísimo amigo y colega Darío, hubo no es un autoatentado, hubo una suerte de suicidio atentado en Brasilia y quería que nos contaras de qué se trata, qué es lo que pasó. Era, tengo entendido, un hombre, un bolsonarista. Un ultra bolsonarista. Querida Telma, buenas tardes. Un ultra bolsonarista venido de una provincia vecina con Argentina, Santa Catarina, que para estudiosos del caso, estudiosos en el proceso de involución hacia el neofascismo de los últimos años en Brasil, es verdaderamente un templo de neonazis, ese estado, un estado de alta proporción de población blanca y donde las células de extrema derecha han crecido en mayor proporción que en otras provincias del país. De allí venía Francisco Franz, que ese era su apodo, con ese nombre había sido candidato a concejal en un pueblo del interior de esa provincia y un desmesurado simpatizante de Jair Bolsonaro. Decimos desmesurado porque su evolución hacia el delirio político se pronunció a partir de la derrota del expresidente en las elecciones de 2022 frente a Luis Ignacio Lula da Silva, y según declaraciones de su esposa, su ahora viuda y sus hermanos, él se consideraba a sí mismo como un candidato a mártir por el bolsonarismo, por la causa bolsonarista, o la causa que él entendía era contra el comunismo y el régimen que él veía como un régimen dictatorial en Brasil. Ocurrió el miércoles por la noche. Seré sintético en la dinámica de los hechos, pero básicamente ¿Pero es más delirio personal que significación política o tiene un significado político?
No, al revés, es más significación política que delirio, o por lo menos es eso lo que indica la investigación de la Policía Federal. Estamos frente a dos investigaciones, Telma, la que lleva adelante la Policía Federal y la que lleva adelante o la contrainvestigación que realiza la Policía Bolsonarista del Distrito Federal. Hay dos hechos para tener en cuenta y que nos pongan en contexto. En esta misma ciudad, hace 20 meses, para decirlo en un calendario redondo, ocurrió un intento de golpe de Estado, el 8 de enero de 2023. En ese intento de golpe de Estado todavía no está confirmada la presencia o no del suicida el miércoles pasado, pero es probable que ello haya ocurrido, y de no haber estado él físicamente aquí el año anterior, cuando se intentó derrocar a Lula en una acción controlada a distancia por Jair Bolsonaro. Él se encontraba en el estado de Florida en ese momento. Tácticamente eligió irse a Florida temiendo que el golpe fracasara como fracasó. Pero lo cierto es que las investigaciones serias o aquellas que utilizan los elementos ocurridos con una cierta racionalidad indican que esto habría sido una continuidad o por lo menos un desdoblamiento de aquel episodio. Lo dice la investigación de la Policía Federal y también lo dice uno de los observadores desde nuestro punto de vista más serios sobre el tema, Francisco Teixeira, investigador de la Universidad Federal de Río de Janeiro y antiguo profesor visitante de la Academia Militar de Agujas Negras, donde se forman la alta oficialidad del ejército brasileño. Él sostiene que tanto como el responsable del fallido atentado del miércoles pasado, hay otras células dormidas diseminadas en varios puntos del país que están dispuestas a atacar en el momento indicado. Y fue lo que ocurrió el miércoles pasado, lo que posiblemente haya ocurrido el miércoles pasado. Sucedió en plena audiencia del Supremo Tribunal Federal y, para que los oyentes de la Radio de las Madres se sitúen, en el espacio de poder más simbólico del país, en la Plaza de los Tres Poderes. Junto a ella se encuentran el predio de la Corte Suprema, el predio del Palacio del Planalto, la Presidencia, y el Parlamento, de tal suerte que la acción a todas luces, o por lo menos lo más apropiado, lo más plausible, es indicarla como una acción política. Mucho más, si se repasa lo que fueron los últimos movimientos del atacante, por ejemplo, el haber enviado mensajes a través de las redes sociales, en uno de ellos pidiendo un virtual SOS al flamante presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y en otros amenazando de muerte y acusando de comunistas a políticos próximos a Lula y fundamentalmente al juez del Supremo Tribunal Federal, que está llevando a cargo, bajo cuya potestad están las investigaciones del golpe de Estado de 2023. Hablamos de Alexandre de Moraes. Por tanto, la tesis del lobo solitario, como dijo el investigador Teixeira y como ha dicho la Policía Federal, es más bien una tesis distractiva invocada por los simpatizantes del expresidente, por ejemplo, su hijo, un diputado muy conocido en Argentina, Eduardo Bolsonaro, conscientes de que este hecho mancha la reputación del movimiento extremista y en particular la reputación indirectamente de Jair Bolsonaro. Y Darío, en este contexto, con esta situación que se da con este ex candidato bolsonarista, justo en la previa a la reunión del G20, ¿no? que se está por realizar en Brasil, ¿se puede vincular en algo también esta acción que, como vos decís, hay que leerla políticamente? Es recomendable, como decíamos hace un minuto y como vos estás planteando desde mi punto de vista correctamente, comprender estos hechos en sus precedentes y en sus posteriores. El intento de golpe del Estado del año pasado y un hecho jurídico, un hecho más que jurídico policial relativo a la investigación del año pasado, de lo ocurrido el año pasado, muy reciente, contribuyen a pavimentar esta hipótesis y luego pasaré a lo del G20. Días atrás, estoy refiriéndome a 3 días antes del atentado, la Policía Federal descubrió
que el edecán de Bolsonaro, es decir, la mano derecha del expresidente, que llevaba su maletín día y noche, un teniente coronel del ejército, Mauro Cid, tenía en sus archivos informaciones de cuáles habrían de ser los movimientos del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, del flamante presidente Luis Ignacio Lula da Silva, el 8 de enero de 2023. Él había asumido el cargo 7 días antes. ¿Quiénes eran sus custodios? Los nombres de ellos, de los custodios de Lula, y el tipo de armamento que portaban. De esto se infiere, o por lo menos una de las inferencias que se hace de esto, es que no solamente estaba en ejecución un golpe de Estado como finalmente se vio, sino que estaba previsto secuestrar a Lula, o por lo menos... O matarlo, tal vez. Y exactamente, allí íbamos. El subtítulo de una nota publicada en estos días era precisamente ese que vos estás diciendo, Telma, matar a Lula. De tal suerte que estos indicios muy firmes de que no solamente se buscaba derrocar a Lula, sino que, dado el caso, además de hacerlo preso, eliminarlo, agravan en mucho la responsabilidad de Bolsonaro, que está siendo investigado en este proceso por el golpe de Estado de 2023, y a los otros que estaban siguiéndole los pasos, era a los custodios y también al armamento de los custodios del juez Alexandre de Moraes. Por tanto, el subtítulo de este momento de la conversación pudiera ser matar a Lula y al juez que investiga a Bolsonaro. Esto no debería ser dejado de lado al momento de tratar de comprender cuáles fueron los precedentes inmediatos del atentado del miércoles pasado. Y por supuesto, el hecho causó una conmoción que ha repercutido en la organización y en las medidas de seguridad que corresponden a la cumbre del G20, que como ustedes decían, va a comenzar el próximo lunes. En rigor ya comenzó, Lula se reunía en la tarde de hoy con autoridades internacionales y este mismo día iba a cerrar las deliberaciones del capítulo social del G20 antes de las reuniones presidenciales de lunes y martes, en un evento donde estarán, entre otros, los presidentes de Estados Unidos, China, Francia, e inclusive, a menos que decida no hacerlo a última hora, el propio presidente argentino Javier Milei. De tal suerte que un problema de seguridad de esta magnitud afecta las medidas para garantizar la integridad física de personalidades de esa talla. Claro que el G20 se comenzó a celebrarse, como les decía, desde hoy en Río de Janeiro, y el atentado el miércoles pasado fue aquí en Brasilia. Una cosa, porque el miércoles, cuando ya se cierre el G20, va a estar Xi Jinping, el presidente de China, en Brasilia, así que esto también me parece, hable como una alarma un poquito preocupante, ¿no? Indudablemente, hay una orden de alerta máxima de todos los agentes de la Policía Federal aquí en Brasilia, como escucharán los festejantes del departamento de al lado, han subido el volumen. Les decía que los agentes de la Policía Federal de Brasilia, que actúan en esta ciudad, están todos bajo alerta, es decir, se los puede convocar en cualquier momento hasta el próximo lunes, precisamente porque el riesgo de que haya otro atentado u otro ataque o la probabilidad han crecido. Y, por cierto, el encuentro entre Lula y Xi Jinping, si bien esto ya estaba previsto desde antes, ahora fue confirmado, no será en el Palacio Presidencial, frente a la plaza donde ocurrieron los hechos descritos hasta hace un momento, sino en la residencia del presidente, en el Palacio de Alborada, ubicado a unos 5 kilómetros del centro de la ciudad y muy resguardado de la presencia de visitantes inapropiados. Incluso los periodistas vamos a tener que estar en una garita alejada del palacio, de la residencia oficial, durante la visita de Xi Jinping. Y otro dato que habla sobre la necesidad de implementar medidas de seguridad extremas es que el hotel donde se alojará Xi Jinping aquí en Brasilia no podrá tener ningún otro huésped salvo uno, aceptado por el presidente chino, que es el ministro de Economía, el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, que vive en ese hotel desde que
llevó el gobierno Lula desde el inicio del tercer mandato Lula el 1 de enero de 2023, de manera que ahí van a estar solamente el mandatario chino, su comitiva y un ministro que, por lo visto, para los servicios de inteligencia chinos no merece la menor duda sobre su integridad. Así es. Darío, acá se está comentando mucho que ya están las negociaciones para la redacción del documento final de la cumbre del G20 y que uno de los obstáculos más grandes que hay son los que presenta la delegación argentina para poder llegar a un consenso en ese documento. ¿Qué se está comentando allá? Se comenta, entre comillas, que tal como Milei optó por ser un topo al frente o dentro del Estado argentino, sería un topo en la cumbre del G20, porque es cierto, las objeciones que parecen intentar dinamitar el documento final, la mayoría de ellas viene de la delegación argentina. Una de ellas, por ejemplo, la que cuestiona el pacto alcanzado incluso con gobiernos de potencias económicas occidentales como Francia y Estados Unidos, un consenso por lo pronto no total, pero en vías de progreso, para la aplicación de un impuesto global a las 3.000 mayores fortunas del mundo, 3.000 mayores acaudalados, entre los cuales está obviamente el primero de ellos, Elon Musk. Este impuesto global, esta tasación de las inmensas fortunas, no ya de las grandes fortunas, es el proyecto estrella con el que Lula quiere cerrar el evento y que permitiría financiar otra iniciativa del mandatario para costear programas globales contra la miseria y el hambre. Pues bien, al parecer, por lo menos hasta la noche de ayer, la delegación más obstinada en contra de ese proyecto era la delegación argentina o presidente argentino, que ya recibió una crítica directa de la primera dama, de la esposa de Lula, que además de ser la primera dama, título nobiliario al cual ella se rehúsa a usar. Me refiero a la socióloga Rosángela Silva. Ella es una antigua militante del Partido de los Trabajadores. Ella criticó públicamente la posición de Milei o del gobierno argentino en la Asamblea de Naciones Unidas o en Naciones Unidas al rechazar un proyecto en contra de para limitar o para cercenar la violencia de género, la violencia contra las mujeres. El hecho de que haya sido Argentina, según tengo entendido, el único país del mundo, la única delegación del mundo que votó en contra. Ese triste privilegio nos ha dado Milei, ¿sí? Privilegio que, como vos imagino estarás mencionando con comillas, fue criticado por la esposa de Lula en un gesto que confirma o que da continuidad a las no relaciones entre ambos mandatarios. Bueno, Darío, muchísimas gracias. Debes estar muy ocupado, me imagino, con toda esta cantidad de información que vas a tener que procesar y escribir, y te leeremos con muchísimo placer. Uno de los medios es Página 12, en los que leemos a Darío Pignotti, ¿no es cierto? Así que te agradecemos enormemente y te liberamos para que sigas trabajando. Corresponsal avisada, Telma, que ya está imaginando la nota, parte de la cual ya les anticipé hoy oralmente que va a ser publicada, entiendo, mañana en el diario. Un gran abrazo a los dos y gracias por haberme convidado. Un abrazo, Darío, muchísimas gracias. Somos Radio AM530. Tronador, agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Tiempo Argentino es un medio libre, pero libre en serio. ¿Qué decimos con libertad? En una época en la que todo tiene precio y es exclusivo, todos nuestros contenidos son libres. Todos los días te acompañamos en nuestra web, en las redes,
con un programa de radio cada sábado y con el diario en papel todos los domingos. Para que sigamos informándote, hoy más que nunca, banca a Tiempo Argentino. Asociate en tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Mundo Agradable. En su nuevo horario, los domingos a las 17. Mundo Agradable. AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ajá, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Ediciones Sikus. Palabra escrita hecha libro. Semilla. Palabras puentes y no muros. Libros para construir comunidad, conciencia y una cultura de hermandades. Búscanos en tu librería amiga, ferias o en nuestro sitio web www.sicus.org.ar. Ediciones Sikus. Libros para una cultura de la integración. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. AM 530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Diálogo Internacional. Hasta las 20 en AM 530. Somos Radio. Seguí a la radio. En Diálogo Internacional, también otra muy interesante entrevista, Telma, con Daría Piñotti. Sí, muy interesante. Yo me inclinaba más a pensar que era el loquito que se había autoinmolado y bueno, esto me cambió totalmente la perspectiva. Me hizo acordar mucho al atentado contra Cristina, que te acordás que los medios incentivaban la idea del lobo solitario. No son lobos solitarios. Exactamente. Hay planes para matar a Lula, hay planes para matar a Cristina y desbaratar todo, ¿no? Así es. Bueno, vamos a hacer un anuncio que nos encargó Atilio y Paula, que no nos olvidemos, que es que este jueves 21 de noviembre a las 20 horas, en Palermo K, Julián Álvarez 1886, va a estar Atilio Borón y Paula Klachko presentando su libro Segundo Turno, el resurgimiento del ciclo progresista en América Latina y el Caribe. Así que este jueves 21 a las 20 horas en Palermo K, Julián Álvarez 1886, Atilio y Paula van a estar presentando su libro Segundo Turno. Quedan todos y todas invitados a esta presentación. Y les recordamos que para el día de hoy tenemos el sorteo del libro El lado oscuro del imperio, la violación de los derechos humanos por Estados Unidos, de Atilio Borón y Andrea Blausic, que para participar del sorteo nos mandan un mensaje, como ya los muchos que tenemos, de mensaje saludando, felicitando y queriendo participar en el sorteo por el libro, al 11 3200 0530, y quien sea el ganador o la ganadora va a poder pasar a retirar el libro por Librería Badaraco, Entre Ríos 921, Ciudad de Buenos Aires. Telma, cuando hablábamos hoy, otra de las reuniones que hubo en estos días en América Latina fue la reunión de la PEC, ¿no? El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico,
que ya hace 15 días habíamos hablado un poco de esto en el programa, que está terminando hoy en Perú, en Lima, que es la tercera vez que Perú es anfitrión de una reunión de este tipo, lo había sido en 2008 y 2016, y es una reunión que se está dando en un contexto muy particular, porque por un lado está tratando como hablamos muchas veces, este corrimiento del eje de la economía mundial y de la influencia mundial del Atlántico al Pacífico, ¿no? El regreso al Pacífico, digamos, de 500 todo esto, años después. 500 años después, por lo cual se estuvo inaugurando el puerto de Chancay, ¿no? Que es un megapuerto que se inauguró el 14 de noviembre, hecho con capitales chinos, que dentro del proyecto de la franja y la ruta para conectar Chancay con Shanghái, ¿no? Y todo esto que estamos hablando, pero en un contexto en que Perú sigue atravesando una crisis muy profunda, bajo el gobierno de Dina Boluarte, quien llegó a la presidencia luego de la destitución del presidente Castillo, que ha incrementado los índices de violencia, de pobreza, de desocupación en Perú, por lo cual... acusaciones de corrupción. Violación de los derechos humanos. Así es. Muchas protestas se están dando. Hubo un paro general que coincidió con la fecha de la reunión de la PEC. Una militarización de Lima, como hablábamos en el programa anterior, ya que el gobierno de Dina Boluarte aprobó por el Congreso el ingreso de tropas norteamericanas para garantizar la seguridad de la cumbre de la PEC, con armas de guerra, helicópteros y bueno, con toda la parafernalia con que saben moverse los militares norteamericanos. Y en ese contexto se dio esta cumbre con la visita de Xi Jinping, que por ejemplo para la inauguración del puerto no fueron con Boluarte presencialmente, sino porque por recomendaciones de seguridad tuvieron que hacerlo de manera virtual desde el Palacio de Gobierno, tengo entendido que lo hicieron. Y realmente una situación muy compleja en una cumbre que a la vez marca también esa disputa que se está dando por el multipolarismo. Claro, porque estaban los dos líderes más importantes de los Biden, países más importantes. Estaba Xi Jinping. Y estaba Joseph Biden, ¿no? Exactamente, que se reunían hoy, tengo entendido, en Lima, tenían la reunión hoy entre ellos, ¿no? Y se van a volver a encontrar en el G20, y se van a encontrar nuevamente en el G20. Pero para hablar de este tema y que nos pueda explicar un poco más lo que pasa en Perú, estamos en contacto con Luis Gárate Sánchez, que es licenciado en Periodismo, magíster en Ciencia Política, con mención en Relaciones Internacionales y director del portal de prensa alternativo Comunicambio. Hola Luis, ¿cómo estás? Marcelo Rodríguez y Telma Luzani, te saludamos desde Buenos Aires en Diálogo Internacional. Un gusto saludarlos, Telma, Marcelo, un gusto desde acá, desde Lima, Perú, y un gran abrazo cálido a todos los oyentes desde la Argentina. Bueno, un gusto, Luis, poder, después de haber participado varias veces en Comunicambio, este espacio que vos dirigís allá, que estés hoy con nosotros en Diálogo Internacional. No sé si escuchaste un poco la introducción que estábamos haciendo y te queríamos pedir unos primeros comentarios. Sabemos que también estuvo la PEC Social, que vos estuviste participando. Bueno, ¿cómo se dio esta semana con estas actividades allí en Perú? Sí, Marcelo, creo que han hecho un preámbulo bastante claro, creo que ha resumido en buena medida todo lo que está ocurriendo en el país. Este foro APEC, efectivamente, como ustedes han dicho, se da en un contexto muy particular del mundo, pero del Perú, ¿no? O sea, en el país se está viviendo una crisis muy compleja en estos tiempos. Se denuncia de parte de las organizaciones sociales, los movimientos sociales, los movimientos políticos alternativos, progresistas, de izquierda, que hay una tendencia creciente de autoritarismo, de una situación de control de las instituciones públicas por parte de una alianza que está conformada por los sectores de ultraderecha y mafiosos del Congreso, que son mayoritarios, en alianza con el gobierno de Dina Boluarte, que están en un copamiento de instituciones, todas casi ya, digamos, instituciones claves, ¿no? de la separación de poderes en este país. Por otro lado, hay una situación de crisis económica, pero sobre todo la situación más grave que está viviendo la población, sobre todo los sectores populares,
es, como bien dijeron ustedes, la situación de la criminalidad que ha crecido exponencialmente en las calles de Lima y las principales ciudades del país, que es básicamente expresada en el crimen organizado, el sicariato y la extorsión, que a diario están matando personas. Hay una cosa que está completamente desbordada y el Estado es incapaz de poder controlar esta situación. Entonces, las paralizaciones, quiero remarcar esto que ustedes lo mencionaron, pero quiero remarcar esto, que han sido convocadas desde hace ya varias semanas y también si siguieron durante estos días de la PEC aquí en el Perú, tienen como principal punto de agenda el tema de la inseguridad, porque esto está afectando a todos los sectores sociales, sobre todo a transportistas, mercados en los barrios, a los pequeños negocios, restaurantes, emprendimientos de todo tipo. Esta situación está descontrolada. Esa es la principal motivación y, por supuesto, ya está en la agenda de todas estas organizaciones que han estado convocando los paros y las marchas, que se vayan todos, dicen también ellos, ¿no? Que se vaya ya DINA, el Congreso, y que haya un nuevo proceso, digamos, electoral, eventualmente un adelanto de elecciones, porque ya la situación está desbordada. Por supuesto, como también dijeron ustedes, la señora Dina Boluarte no tuvo mejor idea que tratar de ocultar esta situación, señalando de que iba a haber teletrabajo estos días, generó feriados largos para que la gente se desmovilice, hizo que los niños y los jóvenes en los colegios hagan educación digital, y todo esto tratando de desmovilizar, ¿no?, a la gente estos días para que se oculte la verdadera situación, que no ha podido ocultar porque, como ustedes habrán visto en las redes sociales, en los medios, a pesar de todos estos intentos y esta militarización en las calles, la población ha hecho sentir su voz, ¿no? Y ha acercado los alrededores del foro y ha hecho sentir su voz de protesta, su queja, sus demandas por esta situación que he descrito, ¿no? Luis, una pregunta. Cuando vos hablas de esta, digamos, criminalización, de esta inseguridad, ¿se trata de grupos narcotraficantes? ¿Se trata de gente que desesperada, que no sabe cómo resolver ya su día a día y entonces roba o saquea? ¿Cómo caracterizarías a estos grupos, digamos, de violencia? Gracias por esa pregunta, Telma. Me parece que es interesante y este es un fenómeno que hay que analizar no solo a nivel del Perú. Yo creo que merece un análisis, quizás en otro momento lo podemos hacer en más detalle, de lo que está pasando en la región, ¿no? En casi la mayoría de nuestros países, con la crisis económica internacional, pero sobre todo después de la pandemia del COVID-19, creo que ha habido un crecimiento exponencial de actividades criminales en varios de nuestros países, ¿no? Esa es una constante, un patrón que lo estamos viendo en varios pueblos, lo hemos conversado, por ejemplo, en nuestros medios aquí alternativos con gente de Ecuador recientemente que está pasando una situación similar. Aquí hay varios componentes. Y yo rápidamente mencionaría solo algunos. Creo que hay una transnacionalización de la criminalidad. Hay bandas que operan desde otros países, ¿no? Digamos, están viniendo con estos problemas migratorios que ha habido con Venezuela y Colombia, sobre todo. Hay algunos grupos criminales que se han trasladado aquí también, ¿no? Algunas bandas que están dedicadas a este tipo de actividades, como la extorsión, sobre todo, ¿no? Al sicariato de la extorsión. También, por supuesto, en el caso peruano hay la particularidad de que somos un país, uno de los principales productores de hoja de coca, y varias bandas o cárteles de narcotráfico, tanto internacionales como nacionales, están operando aquí. Y también a esto se le suma otras actividades criminales como la minería ilegal. Todas estas, sin duda, están además asociadas a otras actividades delictivas, ¿no? Que suman todo esto que he mencionado, ¿no? Los préstamos gota a gota, que también se les conoce. Pero la realidad es que estos grupos están campantes en el Perú hoy día porque hay un nivel de complicidad que se está demostrando con las autoridades policiales en nuestro país, y además porque tienen el aval a través de una serie de leyes que se han estado dando en este último tiempo de parte del propio Congreso y el gobierno, que dice querer combatir la criminalidad, pero sin embargo se demuestran una serie de vasos comunicantes, de complicidades y de leyes que más bien son favorables a la criminalidad organizada. Entonces hay una situación ahí bien compleja y que creo, como les decía, hay que analizar de manera regional, ya creo, porque ya es un problema que supera los límites nacionales. Sí, coincido, es verdad. Acá vamos a tener que dedicar un tiempo a analizar este fenómeno que está atravesando todos nuestros países, ¿no? Y va tomando cada vez más cuerpo. Pero ahora, específicamente, Luis, te quería preguntar, ¿qué conclusión
se puede sacar de esta cumbre de la PEC? ¿Qué resultados, qué significó para Perú, las contradicciones que pueden haber surgido? Por ejemplo, una de las cosas que decíamos es la inauguración de este megapuerto, pero tengo entendido que más allá de la importancia que uno puede darle geopolíticamente por este gran puerto al Pacífico, la interconexión con China y con Asia, también generó en la comunidad, en los barrios cercanos, muchas protestas por el impacto que tuvo esta construcción, ¿no? Así es, Marcelo, tocas un punto neurálgico de esta discusión, porque lo que ocurre es lo siguiente. El tema del megapuerto que mencionas sin duda es un tema importante, es decir, no se puede estar de per se en contra del proyecto. Me parece que, como bien mencionabas en tu introducción, el megapuerto es parte de toda una política global de China que tiene que ver con esta alternativa, este proyecto de la Franja de la Ruta, de estos proyectos que finalmente traen muchos beneficios a los pueblos, ¿no? Sobre todo del sur global, proyectos de infraestructura que deben ser bienvenidos, por un lado, ¿no? O sea, que todo lo que ayude a mejorar la conectividad, el comercio, digamos, dinamizar la economía de nuestros países, debe ser bienvenido. Pero hay que decir algunas cosas sobre ello también para complejizar el panorama, ¿no? Porque si bien es cierto, entendemos que es una prioridad para el Estado y el gobierno chino este tipo de proyectos, hay que decir que las contrapartes a veces tienen problemas, y sin ver eso también hay que ver esta complejidad, ¿no? Porque en el caso peruano, la contraparte son gobiernos como el de Dina Boluarte, un gobierno totalmente ilegitimizado, con más de 90% de la población que lo rechaza, involucrado en todos los casos que ya mencioné antes y que ustedes conocen. Entonces, digamos, ahí hay un problema, digamos, ¿no? La contraparte, tienes un gobierno totalmente deslegitimado, con problemas de relacionamiento con la población, de violación de derechos humanos. Entonces, ahí hay un problema. El otro tema es que muchos de estos proyectos se hacen sin una adecuada planificación ni consulta con los ciudadanos. Por eso es que uno de los temas que se ha discutido mucho, por ejemplo, el foro social de la PEC, por varias organizaciones sociales que han estado ahí, es que hay muchas inversiones de empresas chinas en el Perú que ahora están muy presentes en la minería, sobre todo en la minería en el sur andino, ¿no? Grandes proyectos de cobre, por ejemplo, están también en la zona de Ica, que es al sur de Lima, están también ahora hay proyectos de energía en las empresas energéticas proveedoras de energía en Lima, por ejemplo, la mayoría son ahora propiedad china. O sea, se le suma este megapuerto de Chancay como propiedad de la empresa COSCO Shipping, y el tema ahí es que no es en sí que sean propiedades de empresas chinas, sino que estas empresas no tienen un adecuado relacionamiento con las poblaciones. Muchas veces hay conflictos de intereses, afectaciones a las comunidades a nivel social y ambiental. Entonces, pero ahí el problema de fondo, hay que decirlo con claridad, más que las empresas en sí, que operan como empresas en cualquier país del mundo, con sus intereses privados, sus intereses de utilidades, es el Estado peruano, que nuestras autoridades son incapaces de dar una debida supervisión, una debida regulación y planificación, y ahí se da el problema central, de que el Estado el peruano no es un garante de los derechos ciudadanos, de los derechos de las comunidades, y por lo tanto no puede garantizar esa mediación, esa intermediación que se requiere. Por eso es que ahí hay que decir, y la ciudadanía ha expresado en este foro social, por ejemplo, muchas quejas sobre estas inversiones, pero a mi juicio y al juicio de varios otros, aquí tanto o más que el papel de esas inversiones tiene que ver también con el papel de intermediación y de garantizar derechos del Estado peruano y sus diferentes instancias, ¿no? Sí, acá muchas veces cuando hablamos de ese tema y hablamos de esta lógica del ganar-ganar que propone China, como hay que tener en cuenta que del ganar nuestro se tienen que ocupar nuestros países, y muchas veces nuestros gobiernos no están a la altura de las circunstancias para poder llevar adelante eso, como vos bien decís, ¿no? Para poder poner también en la mesa de negociación las condiciones necesarias para poder llevar adelante esos proyectos sin perjudicar a la población de nuestros países. Eso es algo que aparece muy, muy seguido cuando se habla de estos megaproyectos o de estas inversiones. Ahí, Telma, te quería hacer otra pregunta. Sí, primero quiero recordar a los oyentes que estamos hablando con Luis
Gárate Sánchez, que es licenciado en periodismo y magíster en ciencias políticas, con mención en relaciones internacionales. Un poco iba en el mismo sentido de lo que comentaba Marcelo, ¿no? Pensando en que China, bueno, tiene como sus proyectos separados por ahí de las circunstancias internas y políticas del país en cuestión. Esto se ha visto en sus construcciones o sus inversiones y proyectos en África, por ejemplo, pero pensaba concretamente en el puerto de Chancay, y pensaba qué beneficio puede ser, no sé, esto es lo que yo me imagino, vos me dirás, Luis, si estoy acertado o no, qué beneficio puede ser para Bolivia, por ejemplo, que no tiene ninguna salida al mar, o incluso para países como Brasil o Argentina, que tenemos salida al Atlántico, pero no al Pacífico. Esto significa realmente un cambio, me parece muy importante en relación al comercio internacional, al flujo del comercio mundial como venía siendo hasta ahora. Sin duda, Telma, sin duda. Lo que dices es una de las claves de la importancia geopolítica de este megapuerto, porque efectivamente, como bien dices, ha habido toda una discusión, ¿no? Entre, por ejemplo, autoridades chilenas que han dicho, han cuestionado algunos, ¿no? Por ejemplo, por qué se ha decidido realizar este megapuerto en el Perú y en esta zona del Perú. Claro, y no en Chile, por ejemplo. Pero sin duda alguna, así es, sin duda alguna, más allá de esa disputa de por qué se hizo ahí o no en otro lado, efectivamente va a ser un corredor, parte de la salida de varios corredores, ¿no? Porque además este megapuerto va a estar conectado con proyectos ferroviarios, proyectos de carreteras, que lo que buscan es facilitar, como bien decías, el comercio de varios países, incluyendo los que has mencionado, como Bolivia y otros, que van a tener, el Brasil mismo, más facilidades para ahorrar tiempo en el comercio internacional, sobre todo mirando hacia el Pacífico, mirando los mercados asiáticos, ¿no? Entonces, sin duda, como parte, el proyecto, digamos, se vende como un nuevo hub portuario, ¿no? Se ha dicho que va a dinamizar efectivamente estos comercios, este comercio internacional, va a ahorrar tiempo y seguramente costos para muchos de estos intereses comerciales. Yo solo quería remarcar un detalle ahí. Una cosa que se dijo en el Foro Social y que hay que tomar en cuenta también, ¿no? Como la otra cara de la moneda, es que en muchas poblaciones, lo escuché en dirigentes indígenas amazónicos, por ejemplo, del Perú, cuestionan proyectos como la IRSA, por ejemplo, ¿no? Estos megaproyectos viales que hablan de mucho mejorar el comercio y todo esto, pero muchas de las promesas que se hacen sobre estos proyectos es que esto va a beneficiar, dinamizar las economías locales, a las poblaciones, y las poblaciones locales a veces no sienten ese impacto. Entonces ahí eso es una cosa que hay que discutir también, porque las poblaciones muchas veces se ven afectadas por estos proyectos, pero no sienten luego cómo beneficia, dinamiza esto a las pequeñas economías, a las economías locales, que son también las que tienen interés en ser parte de estos beneficios, digamos, de estos proyectos. Ahí hay un tema por discutir también grande, ¿no? Y la otra pregunta, Luis, pensaba en que esto, nosotros tuvimos, y creo que Perú y Ecuador también han tenido la visita de la generala Laura Richardson, ahora ya ex comandante del Comando Sur, y ella ha hecho mucho hincapié en que la presencia de China es más o menos como kriptonita para Estados Unidos, y esta presencia china, ¿cómo está cayendo en la Embajada de Estados Unidos en Lima? ¿Qué reacciones pudiste percibir vos o se puede percibir en relación a esto? Es evidente que, como bien decía Selma, han habido diversas expresiones de parte de autoridades estadounidenses sobre esta preocupación, ¿no? Se ha sabido de que no solo la señora Richardson, sino otros voceros del Departamento de Estado y del propio gobierno y la embajada aquí han dicho de que el tema del megapuerto es una preocupación de seguridad nacional de Estados Unidos y de seguridad, digamos, hemisférica, ¿no? O sea, lo ven no solo como un tema de disputa comercial, sino hasta como un tema de preocupación porque lo sienten como una movida geopolítica que podría para ellos, según su lógica obviamente, ¿no? Podrían entenderlo hasta como una suerte de enclave, ¿no? Casi militar, digamos, que para la presencia de este puerto en nuestro país, ¿no? Sin duda han habido varias expresiones y hemos visto gestos en estos días de la PEC también, de tratar de Estados Unidos de decir, ¿no? De que
Perú tiene una amistad también estratégica con Estados Unidos, que vamos a recuperar la relación, digamos, la cooperación con el Perú. Acaban de donar, he visto hoy día, unos helicópteros importantes para la Policía Nacional. Están donando otra serie de equipamientos para mejorar las aduanas. Es decir, hay un interés de empezar digamos, a responder a través de varias vías, me parece, esta creciente presencia, que sobre todo es económica, como la he descrito, ¿no? En proyectos de inversión, de empresas que están, sobre todo extractivas, que están presentes en el Perú, ¿no? De capital chino. Entonces hay declaraciones y situaciones que nos hacen ver de que hay una preocupación, hay una alerta de parte de los estadounidenses sobre esta creciente presencia. Pero hasta ahí llega, no he visto más gestos o situaciones, pero es evidente que seguramente vamos a ver una suerte de cada vez mayor presencia americana, tratando de disputar un poco seguramente la influencia, sobre todo económica, de los capitales chinos, ¿no? Sí, así es, Luis, estamos seguros, bueno, por todo lo que venimos hablando también con distintos entrevistados en el programa de hoy, que se vienen épocas duras, un poco más duras todavía para la región, y con una ofensiva más fuerte de Estados Unidos, como vos lo estás diciendo. Pero bueno, vamos a seguir analizándolo seguramente. Te agradecemos muchísimo por esta comunicación, Luis, y por los aportes que hiciste para poder entender mucho mejor desde Buenos Aires y para los que nos escuchan en toda América Latina y en Europa también, lo que está sucediendo en Perú y lo que fue la cumbre de la PEC. Y bueno, te agradecemos mucho y seguimos en contacto y seguramente te vamos a estar llamando para seguir conversando de estos temas más adelante. Cuando guste, Marcelo, Telma, un gran abrazo desde aquí, un gusto y un gran saludo a todos los oyentes que nos han escuchado, y cuando quieran, aquí estamos a su servicio. Un abrazo, Luis. Hablábamos con Luis Gárate Sánchez, periodista, director del portal alternativo Comunicambio de Perú. Deja tu mensaje en nuestra línea de... Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones. Bueno, Telma, otra entrevista interesante con esta compleja situación que venimos analizando en el programa también de lo que se está viviendo en el Perú. Así es, una presidenta que hemos cuestionado ya en varios programas por su ascenso rarísimo, tortuoso, en lo que se llamó la vacancia del verdadero presidente elegido por el pueblo, que fue Pedro Castillo, ¿no? Así es. Bueno, vamos a saludar a los oyentes y las oyentes que nos han estado: a Abel de la Ferrere, Leo de la Matanza, Liliana de Granbur, Amalia de Ciudad de Buenos Aires, Horacio de Tigre, todos que nos dicen que quieren participar por el libro, al igual que Ricardo de Belgrano, Patricio del Bolsón, Víctor de Hurlingham, Silvia también de Hurlingham, Roberto de Italia, un abrazo Roberto, uno de nuestros fieles también seguidores desde Italia, Augusto de Caballito, Mirta de Congreso, Jenny de Cava, Rafael de Olivos, Mabel de Lugano, Silvia de Palermo, Adriana Villorquiza, Paula de Congreso, bueno, entre algunos, Lita de Tigre. Muchísimas gracias por los mensajes, por los saludos que nos están dejando constantemente. Y bueno, vamos a pasar otro chivo de la Universidad Nacional de Avellaneda, que es que sigue abierta la inscripción para las carreras de nuestra universidad. Hasta el 5 de diciembre pueden inscribirse en las distintas carreras, entre ellas el ciclo de complementación curricular de licenciatura en Historia, donde estamos con Atilio y Paula. Y para más información o para iniciar los trámites tienen que ingresar a www.undav.edu.ar, la página oficial de la Universidad Nacional de Avellaneda, y ahí van a encontrar la información sobre las distintas carreras y los trámites necesarios para la inscripción. Bueno, ¿tenemos ganador? Tenemos ganador del libro que lo vamos a anunciar ahora. No sé. Tenemos ganador o ganadora, ahora lo vamos a anunciar, pero nos vamos a adelantar un poquito en el anuncio porque vamos a terminar el programa, los vamos a dejar con una entrevista que nos envió Atilio a Nayar López Castellano, que es un politólogo, doctor en ciencia política de la UNAM, que acaba de publicar un libro sobre geopolítica del intervencionismo estadounidense en el Gran Caribe. Atilio en este viaje tuvo la oportunidad de entrevistarlo y bueno, nos envió la grabación de esa entrevista que en pocos minutos vamos a dejar en el aire para que puedan escucharla. Por eso adelantamos un poquito y anunciamos, acá ya me pasaron de producción, el ganador del libro es hoy Ricardo de Belgrano. Así que Ricardo de Belgrano, te has ganado El lado oscuro del imperio, la violación de los derechos humanos por Estados Unidos, de Atilio Borón y Andrea Blausic. A partir del martes, luego del feriado, podés pasar a retirarlo por Librería Badaraco, Avenida Entre Ríos 921. Bueno, un saludo y agradecimiento a todo el equipo, como siempre. Hasta el sábado que viene, ¿no? Los dejamos con la grabación de la entrevista de Atilio y después de la entrevista de Atilio los invitamos a continuar en la 530 con El tango será popular o no será, con la conducción de Sebastián de Matei. Hasta el próximo sábado. Chao, chao. Bueno, estamos con Nayar López Castellanos, que acaba de publicar un interesantísimo libro sobre la geopolítica y el imperialismo norteamericano en el Caribe.
lo acaba de publicar acá, la verdad que me encantó. Y estoy con él acá ahora, así que vamos a hablar un poco, dándole la bienvenida. Nayar, bienvenida acá en la Radio de las Madres y el programa de la Universidad Nacional de Avellaneda. Cuéntanos un poquito, ¿qué querías hacer en ese hermoso libro que publicaste junto con Pablo Nariñez, verdad? Sí, muchas gracias, Atilio. Sí, con el profesor Pablo Mariñez, quien es un especialista en el Caribe. Es dominicano, ¿no? Él es dominicano, fue embajador de República Dominicana tanto en México como en Chile, y ha estado en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde nos encontramos los dos durante muchos años. Claro. Y la idea sobre todo de este libro pues es ofrecer un elemento más, un insumo más para comprender y profundizar en la dimensión de lo que significa la intervención de Estados Unidos en la región del Gran Caribe, conocida así o ubicada así. Hay muchas interpretaciones, pero nosotros partimos de que el Gran Caribe tiene que ver rescatando a Bosch con todo aquello que el Mar Caribe toca, ¿no? O sea, cuando decís Bosch, Juan Bosch, el tema de la frontera imperial, la tercera frontera, eso. Exactamente, sí, claro. Sí, porque finalmente pues es un espacio geopolítico de histórica importancia y dimensión estratégica, digamos, ¿no? Que no por nada tiene siempre ha tenido tanto interés para las potencias, ¿no? Los imperios en la época más colonial, y hoy en día que no ha dejado de ser colonial, porque también, además de los 25 países independientes que tiene la región, pues hay más de 20 territorios que siguen bajo diferentes condiciones o estatus neocoloniales, en la que destaca el caso emblemático Puerto Rico, ¿no? Claro. Un eufemísticamente nombrado Estado Libre Asociado, pero también está Aruba, que tiene un grado de autonomía política muy amplia, aún así sigue siendo formalmente una colonia holandesa. Curazao también, ¿no está en esa situación? También Curazao, Guadalupe, más de 20. Martinica, San Vicente Granadinas, hay varias, ¿no? San Vicente sí es independiente. Es independiente. ¿No? Pero la Guyana francesa también, claro, ¿no? Claro. Entonces, es una región que consideramos de gran importancia geopolítica, también geoeconómica en diversos aspectos, uno de los elementos que ya abordamos en el último capítulo del libro, para entender, digamos, más allá de la trascendencia geopolítica que implica, por ejemplo, la existencia de decenas de bases militares en la región. ¿Calculas cuántas hay en la cuenca del Gran Caribe? ¿Cuántas bases? Bueno, de acuerdo a tu propio libro de la geopolítica del imperialismo en América Latina, que parte y que ubicas en 54, más o menos, esa dimensión de las bases militares, pero entre ese rango y el de David Vine, que habla un poco más de 70, 75, hay un parámetro que 5 o 10 más o menos es prácticamente lo mismo frente a lo que significa semejante concentración de bases militares. Claro, cada una cumpliendo funciones diferentes, unas que tienen más énfasis en el tema de la transportación aérea o marítima o de tropas, ¿no? Pero bueno, es el despliegue del Comando Sur establecido en toda esta cuenca, alrededor de puntos estratégicos. Por ejemplo, el caso de Colombia, que consideramos dentro del Gran Caribe, pues tiene estas 7, 8 bases militares, ¿no? Desplegadas además también de forma estratégica hacia diferentes ámbitos de la geografía sudamericana. Claro. Entonces, este despliegue pues se entiende también pues a través de la historia de cómo el propio Estados Unidos se conformó, ¿no? Y que es algo que explicamos al principio, en el segundo capítulo, perdón, de cómo se da el expansionismo territorial de Estados Unidos, empezando por el establecimiento de las 13 colonias, pero todo esa ocupación guerrerista y en una lógica de etnocidio de todas las decenas de pueblos originarios que habitaban en el norte del continente, y posteriormente para terminar de cerrar la pinza, digamos, con la guerra y la conquista del territorio de la mitad de México, ¿no? Eso fue en 1847. Ajá, en 1800, entre la guerra entre 46 y 48, pero bien conocida, como tú lo dices, como la guerra del 47. La guerra del 47. Y ahí es el penúltimo paso territorial, porque el último es cuando interviene en el proceso de independencia de Cuba,
y le declara la guerra a España, además de a partir de un autoatentado, ¿no? Con el Maine. Con el Maine, sí, exactamente. Y de ahí pues se queda con Puerto Rico, con una dominación neocolonial de Cuba hasta la Revolución, hasta el 59. Hawái, Filipinas, todavía había un pedazo de territorio en la Florida que estaba bajo control de España. Es decir, ahí ya es el momento en que termina finalmente Estados Unidos en términos territoriales de consolidarse. Claro. Y llega inclusive a tener incursiones militares en Veracruz, por ejemplo, ¿verdad? Durante la época. Sí, lo hace en el contexto de la Revolución Mexicana. En 1814 invade el puerto de Veracruz y el 21 de abril, si no me equivoco de la fecha, de 1914, desembarcan sus marines en el puerto de Veracruz para, sobre todo, pues realizar, digamos, una acción militar que favoreciera en esa ruta de la complejidad que tenía ese momento la Revolución Mexicana a Carranza, ¿no? Pero bueno, hacemos ahí en el libro también un recuento destacamos algunos de los casos más emblemáticos del intervencionismo, porque necesitaríamos varios tomos para poder ubicar a todos, como lo hizo esta gran obra de Gregorio Seltzer, que él sí dedicó cientos de páginas para analizar de una manera tan metódica y profesional como lo hizo, pues todo el desglose de las intervenciones. Aquí lo que hacemos nosotros es destacar en el Gran Caribe, ¿no? Cuáles son los casos más emblemáticos. Y lo hacemos en un sentido histórico, pero también presente. Y ahí tenemos, pues, obviamente que destaca el caso de Cuba, el caso de Nicaragua, de Venezuela, y hacemos un recuento, sin duda, de otros países centroamericanos y caribeños. Sobre Haití creo que también tienen una parte. Sobre Haití hacemos una mención importante, obviamente lo que sucedió en República Dominicana, y la presencia, pues, permanente, digamos, ¿no? en la vida política, económica, cultural. Por ejemplo, hacemos mención de la United Fruit Company, ¿no? Sí. Que tan importante papel en términos de intervención económica realizó desde el siglo XIX, pero sobre todo en esa primera mitad del siglo XX. Ya. Sí, dime. Y bueno, todo esto lo acompañamos además, pues, de una visión general de lo que significa el Caribe, de lo que se entiende por el Caribe, ¿no? En un sentido no solamente geopolítico, en términos de la cartografía de los territorios, sino también en una dimensión cultural de cómo se construye la idea del Caribe, de toda la diversidad que representa esta región. Fenomenal diversidad. Increíble, ¿no? Tienes una diversidad de lenguas, de costumbres, de gastronomías, de culturas, pero también de formas de gobierno, ¿no? En el terreno político, para los sistemas parlamentarios, sistemas presidenciales. Ahora, dime una cosa, el Caribe ha sido siempre un área de atención privilegiada del Estado mexicano, de los gobiernos mexicanos, ya desde la época de la Revolución, y bueno, ya ha seguido ahora con el Morena y con la presidenta actual. ¿Examinan un poquito eso ustedes? Sí, hacemos ahí una revisión mínima de cómo México tiene esa dimensión del caribeña también, sí, ¿no? En el sureste del país, que se le considera además así el Caribe mexicano como tal. Y sobre todo lo hacemos un poco en la dinámica de cómo se ha dado la relación de México con Estados Unidos, ¿no? Y como destacando por ejemplo el tema migratorio, de alguna visión un poco crítica de algunas acciones que tomó el gobierno de López Obrador en el tema migratorio en particular, por ejemplo con el desplazamiento de 8,000 guardias nacionales hacia la frontera con Guatemala, ¿no? Pero entendiendo, pues obviamente, que el nivel de la presión que se hizo desde Estados Unidos pues era evidente, ¿no? ¿Y esos guardias qué misión tenían? ¿Impedir el flujo de la migración? Básicamente, digamos, cuidar la frontera con Guatemala, que por donde ingresan estas grandes caravanas que se han ido, claro, que ha ido tomando el fenómeno migratorio a través de las caravanas, ¿no? Que es lo que, claro, de reciente creación en esa dimensión que las vemos en las imágenes, en los videos. Caravanas de cientos o a veces de algunos miles, y aún así, bueno, pues es un fenómeno estructural que responde a esta dinámica de intervenciones, que es lo que estamos planteando ahí. O sea, finalmente las causas de la migración pues, están relacionadas con problemas económicos en la mayor parte de los casos, pero también con problemas de violencia, y en dos casos particulares como el de Cuba y Venezuela, pues por bloqueos económicos que tratan de asfixiar
estos proyectos y pues provocan el desplazamiento de muchas personas, ¿no? Claro. Ahora dime una cosa, el martes pasado, acaban de elegir en Estados Unidos a Donald Trump. ¿Cómo crees qué papel crees que tendrá la política hacia el Caribe y concretamente hacia dos países que son ribereños, uno Venezuela, ¿no es cierto?, y el otro Cuba? ¿Qué crees que puede esperarse de Donald Trump en este sentido? Bueno, yo creo que ya vimos el desempeño de su primera administración, cómo actuó frente a estos dos países. Sin duda, en el primer caso de Cuba, pues echó para atrás lo más posible los avances que se habían dado entre las negociaciones, a partir de las negociaciones entre Obama y Raúl Castro, que derivaron en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, ¿no? Sí. Y Trump lo que hizo fue tratar, no rompió las relaciones, no llegó hasta ese extremo, pero sí mantuvo y retomó parte de la política del bloqueo más extrema, que se habían disminuido o moderado, podríamos decirlo, ¿no? con las iniciativas tomadas por Obama. En el caso de Venezuela vemos el establecimiento del propio bloqueo económico que ya se había configurado con Obama, pero que Trump le termina de cerrar la pinza, todo lo que fue el fenómeno Guaidó, este show Guaidó. Claro. Y pues yo considero que van a estar haciendo a aumentar la agresión, digamos, ¿no? Porque no logran descarrilar el proceso, en particular, por ejemplo, el de Venezuela, no logran hacerlo por la vía pacífica electoral, con esta oposición que cuando llega a ganar, en algunas de las ocasiones la democracia funciona y cuando no gana acusan de fraude, ¿no? Y entonces se ponen a inventar actas y a exigir actas. Y en este escenario yo creo que Trump habrá que ver en primera instancia cuáles son sus principales prioridades en política exterior, que sin duda tiene que ver el tema China, lo que se aproxima con Taiwán, el tema de resolver el conflicto de Ucrania, que seguramente, coincidiendo con lo que tú señalabas, ¿no? Seguramente va a dar por concluido ese episodio que fracasaron finalmente, ¿no? Sí. Y pues todo el tema de Israel. Entonces es importante ver en qué dimensión van a priorizar o no los temas latinoamericanos y cuáles van a ser más importantes. Obviamente que la ubicación geoeconómica y lo que significa Venezuela con sus grandes reservas, y, bueno, las más grandes del mundo probadas de petróleo, ¿no? Claro, estamos hablando con Nayar López Castellanos, profesor de la UNAM, que acaba de publicar junto con Pablo Marini, es un hermoso libro muy interesante sobre la geopolítica del Caribe y el imperialismo norteamericano, lo publicó ACAL, debe estar disponible en Argentina y en muchas otras partes. Dime, ¿hay alguna gente que dice que es inevitable que Trump apoye una opción militar para acabar con el gobierno de Cuba? ¿Tú ves eso posible? ¿Cómo lo ves? No, yo considero que no van a irse por la opción militar, ni en Cuba ni en Venezuela. En ningún caso, ¿no? En ningún caso. Sería muy difícil porque sería pues detonar un plan, un conflicto regional, ¿no? Convertir un conflicto inicialmente pretendido con un país en un conflicto regional. Y además pues siempre han considerado la capacidad defensiva en ambos casos, ¿no? En el caso particular de Cuba, pues las generaciones siguen teniendo esa experiencia que tuvieron en las guerras en África, de apoyo a los movimientos de liberación y de independencia. Son tropas con mandos oficiales que tienen experiencia de combate. Es un pueblo además que está organizado de manera muy eficiente, ¿no? Que tienen la capacidad de desplazar 1 millón de personas frente a un huracán en 8 horas. Wow, sí, eso es impresionante. Es impresionante, ¿no? Por eso siempre los impactos de los huracanes en Cuba tienen muy pocas pérdidas humanas. Y en el caso de Venezuela, pues también hay que recordar, digamos, todo el reforzamiento del equipamiento militar que ha tenido el ejército venezolano en los últimos 20 años, ¿no? Y de que y que también hay una milicia en Venezuela de 1 millón, ¿no? de personas. Entonces ellos han considerado sin duda la opción militar, pero no la veo viable en la lógica de que están tranquilos, digamos, con sus estrategias de bloqueos, ¿no? Es una bravuconada decir todas las opciones están sobre la mesa, porque en realidad la opción militar no está sobre la mesa.
Bueno, no sé lo que quisiera. Dime, ¿cómo la ves a Claudia Sheinbaum fajándose con este energúmeno ahí de la Casa Blanca ahora? Bueno, es un reto de los más difíciles, yo creo que va a tener, no al inicio de su gobierno, sino durante todo su gobierno, porque le va a tocar sufrir, digamos, 4 años de Trump, ¿no? Y el primer punto de despegue no ha sido el mejor, evidentemente, cuando este individuo dice Claudia, quién sabe qué es su apellido, no importa, ¿no? Claro, es una cosa muy, muy respetuosa, ¿no? Sí, totalmente, que demuestra su esencia, ¿no? Como persona, sí, es un delincuente hecho presidente. 34 causas. 34 causas. Que ahora van a desaparecer. Por supuesto, ¿no? Y además que refleja pues esta hipocresía de Estados Unidos como la potencia que exige los derechos humanos, la limpieza, la transparencia, la democracia, cuando ellos tienen presidentes que son delincuentes, ¿no? Entonces la relación con México va a ser complicada. Los retos que tiene ahí están el tema migratorio, está el tema de la violencia que tiene que ver directamente con el tráfico de armas ilegal que se hace. Sí, vos en tu presentación y creo que en el libro también hablan un poco de la enorme cantidad de armas que se venden desde Estados Unidos hacia México, que prácticamente arman a todos los grupos narcos y paramilitares y todo, ¿verdad? Sí, sí. No, y además, o sea, se alimentan fundamentalmente de las armas estadounidenses, ¿no? Otras llegaron de otras partes y otras rutas, pero por la frontera se han descubierto en diferentes momentos las operaciones de Rápido y Furioso, haciendo alusión a la película, pero ya han sido denunciados, han levantado demandas en el propio Estados Unidos. La Asociación Nacional del Rifle pues, es poderosísima, ¿no? No hay quien le gane un juicio. Y y el problema es como es un problema estructural, es decir, en la medida en que la sociedad estadounidense siga siendo la principal consumidora de drogas, pues no van a frenar esa producción, porque cómo van a atender a sus clientes, ¿no? Sus consumidores, y por lo tanto tienen que seguirse desarrollando este tráfico de armas, y es un círculo vicioso al final de cuentas. Una última pregunta, y perdonad, abusando de tu paciencia. Dime una cosa, el istmo de Tehuantepec, ¿verdad? Es un tema que yo creo que a los gringos preocupa mucho, porque puede ser una alternativa al Canal de Panamá. De hecho, ustedes en México están construyendo un tren rápido. No sé si ustedes o los chinos o quién, ¿verdad? ¿Cómo está ese tema? A ver, explícanos un poquitito. Bueno, el istmo de Tehuantepec es un paso muy estrecho, digamos, entre los dos océanos, que además está en una ruta muy favorable para el desplazamiento de las mercancías de Estados Unidos, que tiene su gran industria en el este, y que le significa importantes ahorros, además, por la ruta del Canal de Panamá, además por el tiempo que se lleva, etcétera, etcétera. Pues desde el siglo XIX incluso, ahí lo hacemos mención en el libro, existió lo que se conoció como el Tratado Maclean-Ocampo, que impulsaba Benito Juárez, que afortunadamente para nuestro país pues nunca entró en vigor, porque habría significado pues una especie de Guantánamo, es decir, en ese tratado se cedía a Estados Unidos de manera indefinida, perpetuidad, el control directo, territorial del paso del istmo. Del paso del istmo, de Tehuantepec, ¿no? Y eso se trató también, se concibió como parte de la estrategia del desarrollo del Plan Puebla-Panamá, luego renombrado Proyecto Mesoamérica, y lo que hizo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue pues construir este paso seco. Ya está funcionando. ¿Ya está construido? Ya está. Es una vía férrea, ¿verdad? Es una vía férrea. ¿De alta velocidad? De alta velocidad, también tiene pasajeros, pero sobre todo está destinada a la carga. Entonces se modernizaron los puertos de Salina Cruz, en la parte de Oaxaca, y Coatzacoalcos, en la parte de Veracruz. Y entonces pues se convierte en una opción muy interesante, no solamente para el comercio de Estados Unidos, ¿no? Para las mercancías estadounidenses, europeas. ¿Hay una inversión china ahí, tecnología china o no? No. Fueron inversiones incluso de algunos empresarios mexicanos como Carlos Slim, ¿no? Que también invirtió ahí. El Grupo México, algunos grupos empresariales mexicanos, pero también inversión extranjera, ¿no? ¿Y hay un movimiento fuerte ya de mercancías a través de ese paso? Está despegando, digamos. También incluye zonas de libres de impuestos y de manufacturas, etcétera. Está despegando. Al parecer todavía no toma ese ritmo que está planificado, pero sin duda es una opción que va a hacer una competencia importante con el Canal de Panamá. Recordemos ahí que no es la única, no es, digamos, el único canal seco. También están 2 pasos por Honduras, que también están considerados como canal seco. ¿Pero están en funcionamiento o ya o todavía no? Están en funcionamiento, pero obviamente que no tienen este nivel de infraestructura que tiene el de Tehuantepec, ¿no? Y el otro que está suspendido desde hace ya más de 10 años, que es el proyecto del Canal de Nicaragua, que ese sí, si un día se hicieran
tiene sus bemoles, digamos, ¿no? Por un lado, sería una catombe ecológica porque pues, partes en dos a un continente y un país en particular, creas artificialmente un lago de 300 kilómetros cuadrados y unas zanjas para que pasen. Tremendo, otros, sí. ¿no? Claro. Impresionante. Y aún así, pues sería, como no requeriría de las características del Canal de Panamá, de las reclusas, ¿no? Esto sería los barcos pueden ir directo, digamos, ¿no? En el proyecto del Canal de Nicaragua. Pero por el bien del planeta, del sentido ecológico, ojalá que no existe ese. Y además Estados Unidos ha vetado eso, ha puesto el grito en el cielo, por casi supuesto. Una declaración de guerra, porque para ellos el Canal de Panamá, como a mí más de una vez me dijeron, dice, es nuestro canal en Panamá, no es el Canal de Panamá. ¿Sí? Así que, bueno, Nayar, muchísimas gracias. Hemos estado conversando con Nayar López Castellanos, autor de este libro junto con Pablo Maríñez, la geopolítica imperial de los Estados Unidos en el área del Gran Caribe, que es un área de importancia decisiva y que a veces desde el sur no se tiene en cuenta su enorme importancia. Gracias, Nayar, y hasta cuando quieras, la Radio Madres, Radio Universidad de Avellaneda están abiertas a cualquier comentario que quieras hacer. Muchísimas gracias, Atilio, por la plática y un saludo para todos y todos. Gracias. Diálogo Internacional.